Ok, llegamos al final del 2022 y creo que todos nos preguntamos qué será del nuevo año, ¿no? ¿Qué será del 2023? ¿Ya hiciste tu lista de planes? ¿Ya hiciste tus, no sé, tus propósitos, tus metas para el otro año? Yo por lo menos sé que quiero, mas no lo he establecido aún. Entonces, si eres como yo, ¿qué tal si lo pensamos o lo reconstruimos durante este episodio? ¿Qué tal si vamos con el último episodio del 2022? Esto es Viva la Vida y nada, disfrútalo. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué tal su diciembre? ¿Qué tal esta temporada de fin de año, la recta final? Yo por lo menos no sentí Navidad porque realmente estaba enfocado en el Mundial, en Qatar 2022. Toda mi energía estaba puesta allá. No sé ustedes, pero todo el tiempo ponía los partidos que se jugaban, si eran simultáneos, en una pestaña de la compu ponía un partido, en la otra el otro. El que más me interesara le colocaba audio, el otro no, el otro le iba echando ojo poco a poco para estar pendiente y no perder la sintonía, pero vamos, Argentina es campeón mundial, tricampeón mundial. ¡Wow! Y no sé ustedes, quiero alardear un poco hoy, pero la verdad me encantó y lo viví, lo experimenté de una manera increíble porque me encuentro aquí en Argentina y realmente la gente se volvió loca, realmente, con este campeonato y la victoria de esta selección. Realmente es como, no sé cómo decirlo. Pero el argentino normalmente tiende a estar más pendiente del club de fútbol al que apoya, ¿no? Y según lo que me han contado, son personas que muy poco se unen para celebrar algo juntos y es este momento de mundial, este momento de Copa América, este momento de eliminatorias en las que todas las personas se unen para celebrar juntas, sí, perdón, me trabo. Eh, Tienen algo en común en estas etapas, en estos campeonatos, y es reunirse a celebrar juntos el fútbol, porque normalmente están un poco divididos por el club al que siguen. Entonces, la verdad la pasé increíble y creo que ha sido de los mejores mundiales. Además que he esperado durante muchos años para poder ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo. No sé, emociones encontradas, realmente estoy muy feliz. Fin de año, Mundial Qatar 2022, Argentina campeón. Uf, para mí fue un gran fin de año. Entonces, antes de seguir, quiero agradecerte por escuchar. Me puse a hablar del mundial y no di agradecimientos. Como me encanta hacer, pero nada, gracias por escuchar, gracias por estar conectado, sintonizado, gracias porque me estás escuchando desde Spotify o Google Podcast o Apple Podcast o Pocket Podcast, creo que sí se llamaba así. Bueno, desde YouTube también puedes estar escuchando el episodio. No sé, en serio, muchas gracias, porque siempre estás pendiente, porque te conectas, porque escuchas, porque compartes, que es la mejor manera de ayudar a este programa, de ayudar a este su servidor. Pero entonces, nada, ¿qué les parece si comenzamos con este último episodio del año? Y quiero leer el Salmo 24. Voy a leer un par de versículos y se me hace interesante. Fue algo que leí hace muchos años y que me quedó. Entonces no les estoy hablando de algo nuevo que haya descubierto la semana pasada, sino les voy a hablar de algo que descubrí hace ya unos años
pero que puedo volver a, no sé, volvió a mí hace poco y lo profundicé y quise compartirlo con ustedes. Así que Salmo 24, versículo 3 dice: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán las bendiciones del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Y termina diciendo el versículo 7: Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Se me parece interesante y no sé ustedes, pero ¿quién ha recibido visitas en su casa? Como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿quién ha recibido visitas? Creo que todos hemos recibido visitas en nuestra casa y hay dos tipos de visita. La esperada, a la que invitas a tus amigos, a tu familia y arreglas la casa, totalmente no. Es como, ok, van a venir estas personas, quiero que vean las cosas ordenadas, quiero que vean las cosas limpias, quiero que encuentren un lugar lindo en el cual estar, en el cual se puedan sentir cómodos, ¿no? Y arreglas tu casa, preparas todo, incluso puedes preparar una cena o puedes pedir comida, pero te encargas de que todo se vea impecable, ¿no? Y está el otro tipo de visita, que es el inesperado. Y ese es muy cómico porque si te agarran entre semana, en horario laboral, no sé, por lo menos tiendo a ordenar o a hacer algo de oficio los fines de semana, pero entre semana, cuando estoy ocupado, cuando estoy con mis responsabilidades y obligaciones, la casa pues se va desordenando, ¿no? Entonces, si alguien llega entre semana a mi casa, va a encontrar todo patas arriba. Y ese tipo de visitas es el tipo de visitas al que le huyo. Entonces, casi siempre que alguien quiere venir o tiene porque olvidó algo aquí o no sé, siempre trato de recordarle: avísame antes de venir. Avísame si vas a pasar, ¿no? Avísame cuando vengas cerca. Avísame o confírmame, ¿no? Y en este salmo hay algo muy curioso o muy chistoso, porque voy a hablar un poco de eso. Una visita esperada o una visita inesperada. Y no sé, el contexto de este pasaje corto me gusta porque se remonta a tiempos antiguos y parece que se alude a, a un momento en el que, no sé qué me ocurre, en el que David, después de haber ganado una batalla contra otro pueblo, devuelve el arca del pacto al templo de la ciudad santa en Jerusalén. Es interesante, otra vez, contexto. En los tiempos antiguos, cada vez que una nación ganaba una victoria o conquistaba una tierra, otro pueblo, no era esa nación la que conquistaba. Básicamente se le atribuía la victoria a su Dios. E Israel llevaba consigo siempre a una lucha, una pelea, un artefacto que se llamaba el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era algo santo, como un cofre santo donde se cree reposaba la presencia de Dios. Es lindísimo. Entonces parece que cuando se escribe este salmo hay gran alegría, hay gran gozo porque parece que vencieron a otro pueblo y están de vuelta con el arca en el templo. Y dicen: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que el rey entre. A lo que me lleva es como es como un regreso esperado, ¿no? No una visita porque vuelven a casa, pero es como que ya lo esperan. Así lo siento, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ocurriera todo lo contrario? Y esto me remonta a un tiempo mucho más posterior, tiempo del primer siglo, Jerusalén, eh, en el que Jesús ya está en la tierra.
Y si vamos a Lucas 13 nos vamos a encontrar con algo interesante. O bueno, en el Evangelio de Lucas este autor le va a dar mucho énfasis al viaje que tiene Jesús para llegar a Jerusalén. Y vas a encontrar muchos capítulos, pero es interesante, o a mí me rompe sinceramente el capítulo 13 cuando llega a Jerusalén, porque es como una visita inesperada, ¿no? Es como una visita. Jesús llegó. Y quiero contarte un poco sobre el contexto del primer siglo de Jerusalén, por encimita, espero no enredarte. Yo me volví un 8 en la cabeza, entonces espero contarte todo de la mejor manera posible. Para empezar, Israel se encontraba bajo el dominio de un imperio grande que en ese tiempo abarcaba y que todos conocemos como el Imperio Romano. Este Imperio Romano dominó esta tierra y Pompeyo, quien se dice que conquistó parte de esta tierra, sometió a Jerusalén a tributo. Entonces ahora literalmente tienen que rendirle tributo al Imperio Romano. Es como, ¿es en serio? Venimos de un tiempo de esclavitud, venimos de tiempo de exilio, venimos de tiempo con los persas, venimos de... Cuando por fin podíamos tener un poco de paz, ¿en serio? Entonces, obviamente viene todo lo que es cultura, religión y clase social empieza a descender. Entonces todo lo que era esta ciudad santa, pura, no sé, toda la situación en Palestina y no solo en Palestina, sino a sus alrededores, todo empieza a depender de Imperio Romano. Lo que hace que la ciudad no viva en mucha paz, diría yo. En ese entonces podías ver gran variedad de religiones que se estaban conociendo o desarrollando. Y quiero recalcar un poco de todas. Y se llevaba mucho paganismo. Entonces, por una parte había se encontraba el panteón greco-romano, que eran estos dioses que personificaban las fuerzas que representaban la amenaza a diario. Estos pueblos vecinos que enfrentabas, tus enemigos. Entonces, les ponías un nombre, un dios, y los personificabas. Entonces Grecia tenía estos dioses de Zeus, Ares, ¿no? Poseidón. Y cuando el imperio logra conquistar, empieza a personificarlos y a cambiarles los nombres. Entonces no recuerdo ahorita el nombre tal cual de cada uno, pero eran los nombres de los planetas. Entonces estaba Júpiter, Neptuno, varia. Entonces, eso por un lado los estoy tratando por encimita. Por otro lado, había una religión doméstica y rural. Esta me parece interesante porque los griegos creían que en los campos habitaban demonios. Lo sé, es raro. Entonces, ibas a encontrar que en muchos caminos iban a rendir altares y culto para que sus dioses pudieran librarlos y protegerlos. Entonces ibas a encontrar vasijas o jarras o tarros en medio del camino acumulados con comida encima, como un altar para sus dioses. También en sus casas hacían altares o servían de altares y ponían lo mismo. Para que sus dioses pudieran protegerlos y cuidarlos. Por eso se llamaba una religión doméstica y rural. Por otro lado, como el emperador empezó a tener gran poder en Roma, empezaron a asemejar este poder con divinidad. Entonces él empezó a rendir adoración al César, empezó a rendirse adoración al emperador. Ya. Por otro lado, habían unas religiones interesantes que se llamaban las religiones del misterio. Y me parecen interesantes porque las personas empezaron a querer y a desear una relación personal con su Dios. Digamos que, vaya, querían una relación con su Dios personal que pudiera animarlos, que pudiera, no sé,
animarlos, fortalecerlos, porque todo lo demás no lo hacía. Entonces empezaron a nacer religiones que intentaban llenar este vacío de las personas. No hablo del cristianismo. Hablo de estas religiones. Empezaron a nacer, eran pequeñas y eran como que, ¿cómo lo digo yo? Incógnitas. Para empezar a brindar y a llenar este vacío en medio de las personas. Por otro lado, había un gnosticismo muy marcado en mucha de la población, ¿no? En el imperio, que no iba a decir que salvación viene por tu arrepentimiento de tus pecados, no sé, que hayas pecado, que hayas hecho algún mal, no. Esta religión te va a decir que salvación viene por conocimiento. Entonces, la falta de espiritualidad se debía a la ignorancia. Ya. A eso agrégale que también habían muchas filosofías, ¿no? Entonces el esfuerzo de los pensadores para responder a los intereses de este mundo se hacía cada vez más fuerte. Ahora, no critico filosofía, pero solo informo lo que era una de las, ponle entre comillas, religiones que se llevaba, o uno de los pensamientos que se llevaba a cabo en ese entonces. Por otro lado, en el gobierno, se dice que el primer emperador, Augusto, colocó muchas reformas políticas, económicas y religiosas. Te estoy hablando de tipo, él reinó tipo año 27 antes de Cristo al 14 antes de Cristo. Entonces, digamos que es mucho antes que Jesús, sí, pero esto tuvo muchas influencias y mucha repercusión en tiempos de Jesús. Y este hombre en todo el imperio a nivel imperial colocó muchas reformas políticas, económicas y religiosas. Ahora, como el territorio era tan grande e iba creciendo, para administrarlo mejor, lo dividió en dos categorías. Por un lado teníamos las provincias poderosas. Estas eran gobernadas por el Senado y les era asignado un procónsul anualmente. También se asignaba un procurador para que se encargara de las finanzas en la provincia. Pero por otro lado, habían unas provincias más problemáticas que eran gobernadas directamente por el emperador y tenían un líder llamado prefecto, pero este solo le respondía al emperador, no había como un equipo tipo senado, como en las provincias más poderosas, sino que era el emperador y estaba el prefecto que le rendía cuentas. En Judea y en Palestina había... No en Palestina, en Judea, en Jerusalén. Había un prefecto muy conocido porque hemos leído sobre él muchas veces y es Poncio Pilato, al cual se le acusa de venalidad, robos, ultrajes, amenazas, ejecuciones sin previo aviso. Se dice que era muy cruel, salvaje e incesante. Incluso era como un caso especial, ¿no? Era tremendo. Y se dice que incluso introduce los estandartes con la imagen del emperador, lo cual para los judíos era tremenda ofensa realmente. Se empezaron a cobrar impuestos y esto es algo que afecta no solo a lo social y a lo económico, sino también a lo religioso, porque cuando pagaban estos impuestos se decía que el César era señor. ¿Qué significa? Que estaban, mientras pagabas impuestos, aceptabas al César como soberano y le dabas una posición igual que a Dios. Entonces este hombre en un punto incluso llegó a pedir que los tesoros que se guardaban en el templo y que eran para el templo se le atribuyeran al César para poder con eso construir un mejor acueducto en Jerusalén que solucionara el problema de aguas que había.
Y pues sí, es buena idea, no sé. Pero obviamente contra lo religioso era un gran problema. De hecho, se dice que en esta ocasión se armó como que se rebelaron, ¿no? Los judíos y los ejércitos de Pilato atentaron contra su vida incluso dentro del templo. Y esto lo podemos incluso encontrar cuando a Jesús le llegan con noticias de que ha derramado sangre en el templo. Pilato. Ya, entonces por todo lado incluso van a nacer unos grupos tipo rebelión por todo lo que les comento. Pagar tributo, impuestos. Se llegaron a formar guerras de violencia incontrolable, desaparición de personas, ataque a bandoleros o asesinatos de personas notables en la sociedad. Habían asesinatos políticos, de enemigos o compatriotas. La hambre llevó a la toma y destrucción de ciudades. Todo parece un caos, ¿no? Y este equipo del que te hablo se dice que fue a tipo año sexto. Y lo sé, después estamos hablando de Jesús y todo, pero parece que las acciones de estos equipos, de estos grupos, iban a tener repercusiones incluso después del año 70. Otra de las problemáticas eran las clases sociales. Pues en la sociedad romana, las distinciones romanas se basaban en la riqueza. Entonces, ¿quiénes eran ricos o de alta clase? Los senadores, los agentes militares, propietarios acautalados o negociantes importantes disfrutaban de mucho lujo. Pero por al otro extremo o debajo de ellos, no sé cómo lo quieras procesar, estaban las personas humildes sin capital. Obvio, habían comerciantes que tenían poco capital y por eso se encontraban un poquito más arriba de agricultores, campesinos, no sé, que estas personas, estos comerciantes por tener un poco de capital sí estaban por encima de ellos, pero incluso la brecha era muy grande. No había como una clase media en la mitad que pudiera, no quiero decirlo así, pero cómo balancear las cosas, sino que ibas a encontrar una brecha muy grande entre ricos y pobres. De hecho, la esclavitud se difundía en todo el imperio, y eso hace que seguramente habían más personas esclavas que libres. Porque ahora los deudores o criminales y prisioneros de guerra siempre eran condenados a la esclavitud. Era como un castigo que se les daba. Ahora, entre los judíos también había esclavitud, pero se dice que era con mucha menor cantidad, ¿no? Si hacías una estadística, un censo, era mucho menos difundida la esclavitud entre los judíos y el trato era mucho más humano. Porque sí, aunque habían esclavos, todos tenían algo en común y es que ponían sus ojos hacia el cielo pensando en que Jehová un día los salvaría. Te cuento todo esto porque quiero llegar a un punto. Espero no haberte enredado, pero pero ¿por qué te comento todo esto? Y es que quiero llegar a un punto y es era un caos. La ciudad era un caos. Se dice en Lucas 13 que cuando Jesús llega a Jerusalén, como te digo, Lucas se enfatiza mucho en su viaje a Jerusalén y cuando llega se lamenta por la ciudad. Ahora, como te digo, el judío tenía esta promesa de el Mesías vendrá a salvarlos. Y era una promesa realmente conocida. Herodes tenía noción de esto, el imperio tenía noción de esto. Los opresores sabían que un día iba a llegar el Salvador, un rey, un señor, a liberarlos.
La cuestión es que se hicieron una imagen de Jesús distinta a la que llegó a ser. No sé cómo decirlo, ¿qué pasa si llega una visita y no tengo todo ordenado? ¿Sabes? El Salmo decía, solo las manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán las bendiciones. Tendrán la relación correcta. ¿Quién puede estar en su lugar santo si solo son manos limpias, corazones puros, ¿no? La cuestión es que, ya sabes, Jerusalén, la ciudad santa, el monte de Sión, donde todos van a adorar al templo, el lugar santo, donde se suponía que, no sé, por lo menos yo me lo imagino, llegaría Jesús y todos los recibirían con las manos en alto, ¿no? Los recibirían aplaudiendo con cánticos. Llegó su rey, llegó su Mesías, pero cuando ves a Jesús y llega a la ciudad, la mira y se lamenta. La cuestión es esta y es que a veces soy esa ciudad. Ese tipo de ciudad. A veces mi vida está tan desordenada que lo último que tengo son manos limpias y un corazón puro que pueda recibir a Jesús. A veces siento que mis emociones son tan fuertes que se chocan entre sí, que prefiero, no sé, que a veces me cuesta tanto obedecer, tanto servir, tanto volver, tanto amar. Me cuesta amar. Tengo tantos problemas conmigo mismo. Tengo tantos errores conmigo mismo que lo único que pienso y que siento es que cuando Jesús llegue a un encuentro conmigo, seguramente no encuentre lo que esperaba. Suena feo y duro, pero seguramente se lamente. Porque, no sé, simplemente soy esto. Suelo ser un caos. Hay caos. Pero esa es la cuestión, ¿sabes? Por eso Jesús tenía que ir. Jesús llega a Jerusalén. Pasa lo que tiene que pasar. Y es crucificado. Vaya bienvenida, ¿no? Pero esta es la cuestión y es. Muchas veces espero estar lo suficientemente puro, limpio, para recibir a Jesús, pero no lo estoy. Sin embargo, Él llega. Y no llega. No. No se trata de que Jesús viniera para ver qué estaba pasando en la humanidad. Jesús vino porque sabía que era un caos. Jesús no viene a mí esperando a que sea alguien santo, pulcro, recto, para tener una relación conmigo. Jesús viene porque sabe que soy un caos. Y es ahí que se cumple la promesa. La promesa del Salvador, del Mesías, del Señor. Por eso Jesús es necesario. La ciudad era un caos. Todo andaba, fuerzas políticas, económicas, religiosas, ejerciendo todo el poder desordenado en un caos. No sé cómo más decirlo. Era caos. Por eso Jesús es necesario. Porque vino y rompió con todo el paradigma que sociedad
que política, que Estado, que religión venía estableciendo hace años. Vino a romper paradigmas, vino a unir, vino a salvar. Por eso celebramos Navidad y por eso mando este mensaje a fin de año, es porque Jesús viene a irrumpir en la historia humana para traer unidad, restauración y salvación, pero todo es un caos. Por eso Jesús es necesario. Porque si Jesús se hubiera quedado esperando que fuéramos totalmente rectos para poder venir, no hubiera venido. Por eso celebramos. No sigo aquí en una relación con Dios porque sea fiel y honesto, sino porque sigo siendo un caos. Porque no soy lo suficientemente fiel. Porque no soy lo suficientemente honesto muchas veces. Porque no soy lo suficientemente tan generoso como me gustaría hacerlo. Porque no logro administrar lo que me da. Soy un caos. Por eso Jesús es necesario. Ábranse puertas antiguas. Ábranse portones antiguos. Dejen que el Rey entre. Más profundo no puede ser, ¿no? Más profundo no puede ser. Deja que entre. Deja que entre. Déjale las llaves. Porque sí, a veces mi vida es un caos, pero tampoco tengo las llaves para cerrar el cuarto de, no sé, de mi interior y dejarlo todo allá. Muchas veces le di las llaves a alguien para que tratara con mis emociones, con mis conflictos, con mis problemas. Muchas veces traté de depender de otros para que solucionaran mis problemas, ¿no? Dejé mi corazón en manos de otros, dejé mi cerebro en manos de otros, dejé mis acciones, mis palabras, dejé todo en manos de otro y cuando todo es un caos y no encuentro las llaves, dejen que el Rey entre. Dale las llaves. ¿Quién tiene las llaves de mi alma? Porque parece que dejó desordenado todo. A veces yo dejé desordenado todo. Entonces, portones antiguos, dejen que el Rey entre. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Espero que tengas un gran fin de año. Espero que hayas tenido una gran Navidad, ahora un fin de año. Vamos por el 2023, ¿no? Cuídate. Nos vemos en la próxima. Chao.